Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te enseñe por medio de las historias bíblicas a reconocerlo sobre todas las cosas. La lección para hoy titula La caída de Babilonia. El capítulo 5 del libro de Daniel termina con la caída de Babilonia, uno de los imperios más poderosos que han existido sobre la tierra a manos del imperio medo-persa. Los últimos 3 versículos presentan los momentos finales del rey de Babilonia después de una noche de festín y libertinaje pecaminoso en donde deshonraron a Dios usando los vasos sagrados que se usaban para los ritos en el templo de Jerusalén para beber licor mientras adoraban a dioses falsos. Luego, el rey Belsasar hace venir al profeta Daniel a la sala del trono para que interprete la escritura que una mano sin cuerpo enviada por Dios hizo en la pared y en donde Dios escribía que el fin del reinado de Belsasar y del imperio de Babilonia había llegado a su fin. Hoy analizaremos en esta lección los versículos 29 al 31 del capítulo 5 del libro de Daniel, tocando 4 aspectos básicos. Número 1, el rey Belsasar cumple con su palabra. Número 2, Dios siempre concede oportunidades. Número 3, la caída de la Babilonia antigua predicha por Dios. Y número 4, la caída de la Babilonia moderna predicha por Dios. Entremos a analizar cada uno de estos 4 aspectos. Número 1, el rey Belsasar cumple con su palabra. Eso es lo que debe esperarse de todo monarca respetable. Entiende que la interpretación de la escritura en la pared dada por el profeta Daniel es seria y coherente y procede a otorgarle lo prometido. Miremos eso en Daniel, el capítulo 5, el versículo 29, dice la palabra de Dios. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Aunque el relato no lo permite ver de forma explícita, sin embargo deja entender que cuando Belsasar aceptó la interpretación que Dios dio a Daniel sobre el mensaje escrito en la pared por su mano, a su vez Belsasar aceptó la realidad del Dios de Daniel. Además, llama poderosamente la atención que Daniel no rechaza los regalos del rey. De ello podríamos decir por lo menos 3 cosas. Número 1, que esos regalos no influyeron para nada en que Daniel diera una interpretación que agradara al rey, como generalmente lo hacían los magos y los astrólogos que estaban a su servicio. Número 2, esos regalos carecían de significado, porque el imperio caería esa misma noche. Y número 3, ya era suficiente con haberle dado tan terrible noticia al rey, que quizás Daniel decidió no importunarlo más al rechazar sus presentes. Así que muy probablemente los aceptó solo por cortesía, sabiendo que sería el tercero en el reino por unas pocas horas. Aquí quiero entrar al segundo aspecto, y es que Dios siempre concede oportunidades. Oportunidades para conocerle y oportunidades de arrepentimiento. Belsasar había recibido esas oportunidades para conocer y aceptar la voluntad de Dios. El mayor ejemplo lo tenía en la vida de su abuelo, una vida que él conocía. Su abuelo, el rey Nabucodonosor, quien era un monarca arrogante, despiadado, sanguinario, pero que finalmente aceptó y reconoció a Dios como el Señor de su vida. Belsasar sabía que el orgullo de su abuelo lo llevó a vivir y a comer entre las bestias durante 7 años, en un estado de aparente demencia. Solo así pudo reconocer a Dios. Y volvió al poder y proclamó el nombre de Dios, tal como lo registra el capítulo 4 de Daniel. Sin embargo, y a pesar de que Belsasar conocía la experiencia de su abuelo con el Dios de Daniel, como muchos otros monarcas de la antigüedad, usaba su posición para buscar pleitesía, servicio y gloria de parte de sus súbditos, en lugar de servir y darse a su pueblo. Esta actitud egocéntrica lo llevó a caer en el libertinaje desenfrenado, en la autoglorificación. Borró las lecciones que nunca debiera haber olvidado y que le habían sucedido a su abuelo, y cometió los mismos pecados y aún peores que Nabucodonosor, lo que finalmente hizo que los juicios de Dios cayeran sobre él. Así que Belsasar desperdició las oportunidades que Dios le concedió misericordiosamente
despreció acercarse a Dios y a su verdad. Recuerdo que de niño mi padre me repetía una frase: el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Esta frase ilustra perfectamente cómo Belsasar desaprovechó las oportunidades de aprender de los errores de su abuelo Nabucodonosor. Y lastimosamente la falta de sabiduría de este monarca lo llevó a cometer los mismos pecados y aún peores que los de su abuelo, con la diferencia de que Belsasar no se arrepintió ni buscó a Dios. Mis queridos, las lecciones que aparecen registradas en la Biblia, las historias de la Biblia, fueron escritas para nuestra enseñanza, para aprender de ellas. Romanos 15:4 lo dice de esta manera: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que no te quepa la menor duda de que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito para tu vida. Cada vez que lees un versículo de la Biblia, debes hablar con Dios y decirle: Señor, si esto fue escrito para mi enseñanza, por favor enséñame. Y eso solo es posible a través de el estudio diario y la oración permanente con Dios. El tercer aspecto que quiero destacar en esta lección es la caída de la Babilonia antigua predicha por Dios. Exactamente como lo escribió Dios en la pared y como lo interpretó el profeta, sucedió. Babilonia cae. Daniel capítulo 5, el versículo 30 lo describe así: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La ciudad de Babilonia cae sin ninguna batalla. Según el historiador Herodoto, esa misma noche el enemigo desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad. Y cuando bajó el nivel del agua, los soldados entraron en Babilonia por debajo del muro de la ciudad, a través del lecho del río. Belsasar fue asesinado. Su padre, el rey Nabonido, ya había abandonado la ciudad, entregándose más tarde a los nuevos gobernantes. Y la poderosa Babilonia cayó en manos de los medos y los persas en octubre del año 539 a.C. El último versículo del capítulo 5 dice lo siguiente. Daniel 5:31. Y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Así que a partir de ahora la gran nación de Babilonia no era más que reino tomado por Medo-Persia. El mayor imperio de la humanidad que había existido hasta ese momento llegó a su fin. Babilonia, la cabeza de oro de la imagen de Daniel 2, ahora dejaba de existir para ceder su paso a los pechos de plata de la misma imagen de Daniel 2, que estaba representando a la nación medo-persa. El cuarto aspecto que quiero destacar es la caída de la Babilonia moderna predicha por Dios. La caída de la Babilonia histórica de Belsasar es solo un cumplimiento local que señala la caída de la Babilonia simbólica que caerá al final del tiempo, y su derrota por parte de Dios tendrá connotaciones mundiales. Y este es un punto que quiero aclarar. Dios, en su infinito amor, para que entendamos la profecía, nos ha permitido ver en el pasado eventos que sucedieron en un lugar. Y luego esos mismos eventos se reproducen al final de la historia del mundo, pero con connotaciones mundiales. Y lo podemos ver claramente en la Babilonia antigua. Esta Babilonia cae, un imperio es el que finalmente viene en lugar de ella, que es el imperio medo-persa. El río Éufrates tuvo que ser secado para que los ejércitos medo-persas entraran y tomaran la ciudad. Y ahora Dios toma ese suceso del pasado para poder ilustrar y para que podamos entender cómo será la caída de la Babilonia simbólica al final de la historia del mundo. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y luego dice Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
Estos versículos están hablando de una Babilonia al final de la historia del tiempo. Es bueno que entendamos que aquí el profeta Juan no puede estar hablando de la Babilonia histórica, porque ésta había desaparecido hacía cerca de 600 años antes de que el apóstol Juan escribiera el libro del Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis usa lo que sucedió a la Babilonia histórica para que los lectores del libro profético de Apocalipsis puedan comprender lo que sucederá a la Babilonia del fin del tiempo. La caída de la Babilonia final se relaciona con la sexta plaga, que termina con el secamiento del río Éufrates, con fin de preparar el camino para los reyes del oriente. Y estas son escenas, imágenes tomadas de la manera como cayó la Babilonia antigua, la Babilonia histórica. Al final, la ciudad victoriosa Babilonia es derrotada. Y la ciudad derrotada, Jerusalén, triunfa para siempre. Esa Babilonia simbólica de la cual estudiaremos en entregas posteriores hace referencia a un poder que hará que los hombres adoren falsamente en la tierra, que existirá al fin del tiempo, llevando a todos los hombres tras el engaño y tras la violación de los mandamientos de Dios. Así como Belsasar recibió oportunidades de parte de Dios para familiarizarse con la verdad, Dios te está concediendo a través de estos audios la oportunidad de familiarizarte con la palabra de Dios para acercarte a Él y reconocerlo como el único y poderoso Dios, como el creador de los cielos y de la tierra y como aquel que está al control de la historia, que pone y quita reyes para cumplir sus designios sobre la tierra, para dar cumplimiento a las profecías que salieron de Él mismo a través de los profetas y para juzgar a los impíos y dar la herencia eterna a los justos por los siglos de la eternidad. Pronto, este sistema falso de adoración desaparecerá de la tierra y los que hayamos creído en Dios viviremos con Él para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.